Muy buenas noches, queridos amigos y amigas. Nos encontramos en nuestra segunda capítulo de nuestro en vivo de Alma Terapias de Sanación. El tema de hoy, promesas y juramentos con la mirada de la TVP. Sin lugar a dudas, creo que la mayoría de nosotros alguna vez hemos prometido o jurado hacer algo bueno o malo. Por ejemplo, te amaré para toda la vida, te amaré eternamente, juro que te mataré cuando pueda, juro que me vengaré. Todas esas cosas, bueno, en algún momento quizás las pensamos, las dijimos, pero sin duda que nos han sucedido. Es por eso que la noche de hoy queremos abordar este tema y vivenciar y un poco desclasificar de qué se trata y qué sucede con nuestras emociones, con nuestra alma al momento de hacer un juramento y una promesa. Para eso está Natalie a mi lado, parte del equipo de Alma Terapias de Sanación, así que le doy la bienvenida para que nos cuente un poco más de este nuevo capítulo en Alma. Hola Felipe, hola a todos, buenas noches. No es película de suspenso, pero sí contarles que el tema de hoy día es así de interesante como Felipe hacía la introducción, y tiene mucho que ver con palabras, con frases que decimos habitualmente y que de alguna u otra manera repetimos eh, sin pensarlo muchas veces. Entonces hay que tomarle el peso desde hoy día en adelante, para los que estén en el en vivo, eh, de cómo es que debemos jurar o no, o cómo debemos prometer ciertas cosas para no amarrarnos. Muy bien, Natalie, partamos entonces con una pregunta, la más básica y simple de todas. ¿Qué son las promesas o los juramentos? Mira, las promesas o los juramentos básicamente son eh, palabras o frases que de alguna manera nosotros decimos a otras personas y que tienen carácter de contrato. Finalmente, tiene que ver mucho con la fuerza, la potencia que yo pongo respecto a la frase que estoy transmitiendo de manera, casi siempre de manera verbal. Eh, como te digo, tienen este carácter de contrato y que de alguna u otra manera nos obliga eh, a utilizar ciertas palabras que casi siempre están en los juramentos o en las promesas, que son siempre, por ejemplo, yo siempre te voy a acompañar, tú siempre vas a ser eh, mi guaguita, o yo siempre voy a eh, recordarte cuando se nos va un ser querido, por ejemplo. O por otro lado, nunca. ¿O no puedo vivir sin ti? Exactamente, también, de alguna u otra manera, también es un juramento, pero tiene que ver con la potencia, de alguna manera, que le ponemos nosotros a esa frase. Tú te referías a que lo más significativo es la parte verbal y la fuerza que ponemos en nuestro juramento o promesa. Pero ¿por qué mis palabras tienen tanta fuerza? ¿Qué es lo que sucede con eso que hace que me pueda a lo mejor atar quizás más adelante en alguna ocasión diferente? Mira, lo importante en este caso, tú me hablas de la relevancia que finalmente las palabras tienen, porque le ponemos intención. Hablamos como desde la guata, como desde el corazón, respecto a lo que estamos prometiendo o a lo que estamos jurando. Entonces, desde ahí, al yo ponerle toda esa intención al juramento, eh, tiende a agarrar una fuerza que nos deja de alguna manera atados a esta contraparte a la que yo estoy ejerciendo la promesa, por ejemplo.
ejemplo. Si yo le digo a un otro que está moribundo en su lecho de muerte, yo siempre te voy a recordar, o alguien que está, por ejemplo, recién accidentado, yo nunca debí dejarte solo, por ejemplo. Entonces, de alguna u otra manera, te obliga a permanecer en ese lugar, a tener, eh, a tener la necesidad de cumplir esa promesa. En ese aspecto, entonces, ¿cómo afecta en el presente este tipo de promesas o juramentos? Y además, añado, las promesas, tú la hablaste de mí hacia otra persona, pero ¿qué pasa cuando yo me prometo a mí mismo cosas? Me digo, Felipe, prometo que más adelante vas a estar mejor. O Felipe, vas a hacer esto. ¿Qué pasa con eso? Con las promesas personales y las promesas hacia otras personas. ¿Cómo afectan en el presente? Mira, yo creo que hay dos cosas que hay que, de alguna manera, especificar y diferenciar. El que afecte en el presente la promesa tiene que ver eh, de que de alguna forma, como te contaba recién, las promesas al ser hechas con un otro, hacia un otro, de alguna u otra manera me dejan así, pegaditas a ese otro. Mi alma, exactamente tal como lo dice Nancy en la pregunta, es como que me ancla a ese otro en ese momento, es que me ancla a esa persona. Y no solo en ese momento, de alguna otra manera, cuando yo digo siempre, no determino hasta cuándo es el siempre. Cuando uno dice siempre, es por supuesto siempre. Uno asume que el siempre es eterno. Es casi lo mismo de que cuando uno dice te voy a amar para toda la vida. O te voy a amar para siempre. Pero uno eso siempre lo hace con una intención positiva. ¿Por qué es visto de esta forma en la TVP? A ver, mira, no es que sea visto de una forma negativa, muy por el contrario. Finalmente, el tema de las promesas o el juramento tiene que ver, como muy bien pregunta la Nancy, que de alguna otra manera el alma, al tener tanta intención tu palabra, tener tanta fuerza tu palabra, se fragmenta de cierta forma y le entrega al otro un pedacito de tu alma. Por lo tanto, tu alma sigue presente en ese momento, viviendo ese juramento de por vida. Y si de alguna manera, por ejemplo, en el pasado, ya sea de esta vida o de otra vida, porque tenemos que tener súper en cuenta que el tiempo es absolutamente atemporal. Para nuestra alma el tiempo no existe, entonces podemos estar viviendo 1, 2, 3, 50 vidas pasadas, pero así también podemos estar viviendo muchas vidas futuras, más la presente para nosotros. ¿Por qué lo defino de esta manera? Porque para nosotros los seres humanos existe un orden cronológico, pero para el alma no. Entonces, bajo esa mirada, cuando yo le prometo a alguien o juro a alguien que lo voy a amar por siempre, me ato a amar a esa persona, en esa experiencia. ¿Qué pasa, por ejemplo, si yo cuando le digo a alguien, te voy a amar para siempre, y esa persona y yo finalmente en esa experiencia caducamos nuestro cuerpo físico? Ese siempre queda en nuestra alma, queda impregnado en nuestra alma. Entonces empezamos una nueva experiencia con cuerpos distintos, con historias distintas, con guiones de vida distintos, y de alguna otra manera, al tener este guión distinto, es probable incluso que no nos encontremos. Y al no encontrarnos, siempre está la necesidad en nuestro corazón, en nuestra alma, de que algo me falta, que ese amor que yo le prometí a alguien, le juré a alguien en otra vida, lo sigo esperando. Puede que a lo mejor hoy día ya tenga pareja, puede que a lo mejor de pronto esté súper bien en ese contexto, pero a pesar de que ame a mi pareja, de pronto siento que amo a alguien mucho más, que esa persona me falta, que de alguna otra manera el amor que yo profesaba en esa experiencia me sigue faltando. Perfecto. Entonces,
particularmente las palabras crean realidades. Por lo tanto, ¿cómo esta realidad puede afectar mi estado de ánimo, mis emociones, al yo generar un juramento, una promesa hacia el universo? Mira, el estado de ánimo de alguna u otra manera se ve afectado en la medida de que ese juramento se hace en un contexto determinado, se hace de alguna otra manera también con una persona determinada, y casi siempre las promesas y los juramentos, que como decía al inicio son como una especie de contrato, tienen esta fuerza de poder, de llevarnos en el fondo hacia un lugar que nos invita a mantener, que nos haga como de la guata la frase que uno dice. Entonces, uno lo dice con tanta intensidad, con tanta fuerza, que obviamente si en ese momento que yo estaba feliz, diciendo, deseosa, no sé, por ejemplo, te voy a amar por siempre, cuando pasamos a otra experiencia, en otro cuerpo físico, nuestro estado de ánimo puede ser muy complejo, porque de alguna otra manera siempre sentimos que nos falta algo. Vamos a sentir que estamos como incompletos, como que nuestra situación es inconclusa. Entonces, desde ahí a veces uno siente, como te contaba hace un ratito, pareciera que hay pacientes que llegan y te dicen, sabes que mira, tengo todo para estar contenta. Tengo mis hijos sanos, tengo un buen trabajo, tengo una muy buena relación de pareja. Sin embargo, hay algo que me falta y no me explico el por qué tengo la sensación de que me falta un pedacito. Ujú. Así es como te afecta finalmente una promesa en tu ánimo, así es como afecta una promesa que de alguna otra manera en esta experiencia no has logrado cumplir cuando la hiciste en un pasado, remoto o no, digamos. Es bien complejo porque de repente uno no lo hace con una intención de hacer daño al otro. Exactamente, casi nunca se hace cuando es de amor, nunca es con el objeto de hacer daño, todo lo contrario. Pero uno no piensa que de alguna otra manera cuando estás haciendo una promesa o un juramento, tú también te estás atando al otro de por vida. Entonces, de alguna otra manera, lo importante es que cuando uno toma conciencia, debe acotar los juramentos y las promesas, o de pronto modificarlos hasta cierto punto, por ejemplo. Ponerles plazo, ponerles tiempos determinados, porque obviamente nos atamos y la atadura de alguna u otra manera nos impide avanzar y cumplir los objetivos y nuestro guión de vida en esta vida. Y con respecto, para poder seguir más adelante, pero tener bien en claro entre una promesa y un compromiso, porque muchas veces escuchamos a los políticos, a los que gobiernan, que dicen muchas cosas y pocas de esas cosas al final se cumplen. Entonces, ¿qué pasa con eso? ¿Son promesas, son juramentos, compromisos? ¿Cuál es la diferencia? Mira, de alguna manera las promesas, los juramentos, los votos, eh, la importancia y la diferencia con el compromiso de alguna manera es y radica, como les decía, principalmente en la intención, en la fuerza que ponemos frente a la palabra. Cuando nosotros, de cierta forma, estamos hablando de, por ejemplo, eh, juramentos de carreras, como por ejemplo los médicos, los abogados, de alguna otra manera juran respecto a ciertas conductas que deben realizar. El compromiso, de alguna manera, a ver, la promesa, como explicaba al comienzo, para no enredarlos y no enredarnos de acá nosotros también, tiene que ver con este compromiso de cierta manera que se hace como tipo contrato de manera verbal. El compromiso, de alguna u otra forma, se asume como una tarea que hay que cumplir de manera más superficial y generalmente está por escrito, que de alguna u otra forma el compromiso se puede quebrantar desde el momento en que logramos de alguna u otra forma como romper, digamos, el papel.
el juramento y la promesa, la importancia está en la fuerza de nuestras palabras, en la importancia en la que ponemos la intención ahí. Para ser como más explicativo, ¿te gustaría ahondar un poco en alguna experiencia que nos haga entender un poco más de la importancia de las promesas y juramentos buenos y malos que nosotros quizás podemos hacer y a veces en algunos momentos muy desesperados de nuestra existencia? Uh-huh. Mira, sin ir más lejos, tengo una paciente en realidad que hace un tiempo atrás en una regresión, ella logra identificar, está en una experiencia en donde es juzgada, porque en ese periodo en donde está viviendo esa experiencia física, En su vida pasada. en una vida pasada, ella está siendo muy apuntada con el dedo, perseguida. ¿Por qué? Porque en esa vida era considerada bruja. ¿Por qué? Porque trabajaba con las plantas de manera curativa, vivía con otras mujeres, era una mujer empoderada para la época en donde era muy, muy mal visto. Y desde ahí es que la buscan y la persiguen para quemarla en la hoguera, como antes lo hacían con las brujas, con las mujeres que eran consideradas brujas. Y desde esa perspectiva, en donde ella está en este espacio donde está atada, en la hoguera, quemándose, ella logra identificar a una persona que era su mayor perseguidor en esa vida y le jura bajo su lecho de muerte, que es la hoguera, que le jura que nunca jamás, que ella siempre va a hacer lo posible porque esta persona nunca más sea feliz. Pero resulta que desde esa intencionalidad que ella pone en esa experiencia de vida, que es una vida pasada, uno asume que ahí va a acabarse. Sin embargo, la vida y su guión de vida en unas vidas más adelante, más futuras, no hacía considerar que de alguna otra forma se iba a volver a encontrar con su mayor perseguidor. Resulta que en esta vida, en la actualidad, ese mayor perseguidor, en donde ella le jura en su lecho de muerte que ella va a hacer lo imposible para que no sea nunca más feliz y que su linaje no sea más feliz, se vuelven a encontrar en esta vida y ese mayor perseguidor en esta vida es su madre. Te das cuenta que de alguna u otra manera ese juramento que ella hace marcó de por vida a esta persona, pero no solo a esa persona, sino que de alguna u otra manera también se le devuelve a ella, haciendo que bajo ese juramento de que yo voy a hacer que tú nunca más seas feliz ni tu linaje, y hoy día ella está inmersa en el linaje de este perseguidor. ¿Te das cuenta como la fuerza que puede tener el juramento, la promesa que nosotros vamos haciéndole a los demás? Y retomando un poco una pregunta que me hiciste hace un rato, a uno mismo. Porque como kármico. Es como kármico, absolutamente. Entonces, la importancia radica en, obviamente, como les decía hace un rato, poder acotar. Obviamente, esta chica nunca se habría imaginado que en una nueva vida este perseguidor iba a terminar siendo su mamá. Qué increíble. Y como contabas tú, ahí fue juzgada en la hoguera, me imagino, por la Iglesia Católica en ese tiempo, que dominaba Así es, pues. mayormente todo lo que era contrario a ella. Ahondando un poco más en la Iglesia, en el matrimonio principalmente se hacen votos, Así votos es. de amor, Votos de amor y religiosos. eterno, Claro. también. Los sacerdotes también hacen votos. Así es, las religiosas también. Las religiosas también. ¿Qué pasa ahí con eso? ¿Qué pasa con ese aspecto religioso del matrimonio? Mira, Y de sus propios votos para ser sacerdote, religiosa, etc. Mira, pasan varias cosas en ese aspecto, porque son dos temas que de alguna otra manera se ligan a la religiosidad, pero tienen caracteres muy distintos respecto a cómo lo vivenciamos. Por ejemplo, un voto matrimonial nos amarra de alguna manera
a este otro con el que nos casamos por la iglesia católica, evangélica. No conozco mayormente, digamos, como otros rituales de otras religiones, pero generalmente los rituales desde las iglesias habla de prometerse amor eterno, ser fiel, amarse, respetarse en la salud, en la enfermedad. Pero hace pocos años, digamos, no sé si 40, 50, no lo tengo muy claro, hace muy pocos años se acota esta promesa de matrimonio en un hasta que la muerte nos separe. Si bien es cierto, se acota mucho más que antes, porque antes era te prometo amor eterno y cuidarte y respetarte eternamente. ¿Te imaginas amar eternamente a alguien que de alguna otra manera no sabes qué es lo que te va a deparar el futuro? Pero ahora, si bien es cierto, se acota hasta que la muerte nos separe. Y yo me pregunto, ¿qué pasa con aquellos matrimonios que de alguna otra manera no resultan porque se acabó el amor, porque el guión de vida los separaba en algún momento? ¿Qué pasa con ellos que se prometieron amor hasta que la muerte los separe? Eso es lo que nosotros con la TVP es lo que buscamos sanar, es lo que buscamos cortar lazos, porque de alguna otra manera siempre vamos a seguir unidos a esta persona, no solo por el cariño finalmente por el que nos casamos, que muchas veces puede haber hijos en común, relaciones en común, familiares, sino que también te invita de cierta manera a seguir interfiriendo en la vida del otro desde lo más profundo, que es este lazo energético que te sigue atando a este ser con el que decidiste desde la religión formar una familia. Eso respecto al tema del voto matrimonial, que ahí podríamos hablar mucho, porque obviamente es un contexto que se da muy, muy seguido, que hoy día hay muchas parejas que se separan, que se divorcian, y obviamente eso lo sigue marcando, porque si no se corta energéticamente con esos lazos, vamos a seguir sin avanzar en muchos procesos. Podemos a lo mejor volver a intentar tener pareja, pero de pronto a lo mejor no nos van a resultar esas experiencias, porque obvio vamos a seguir atados hasta que la muerte nos separe con este otro, con esta otra persona que decidimos formar familia en primera instancia. Ahora, con respecto a los votos de la religión, de los sacerdotes, de las religiosas, hay un montón de cosas que nos atan a esta vida, que nos llevan a tener como serias dificultades. Por ejemplo, aquellos votos de pobreza. Yo lo hablaba la semana pasada, tener problemas, por ejemplo, respecto a la relación con el dinero. Intento, estudio, hago lo que sea, pero resulta que el dinero pareciera que no llega a mis manos. Y resulta que en una regresión descubrimos que había hecho un voto de pobreza como sacerdote. También se busca, desde la TVP, es una de las terapias que se puede cortar esos lazos, que se puede revocar esos votos, pero con la misma y bajo el mismo criterio y desde la misma intención con el que se hizo el voto. Clarísimo. Hablando de los votos, las promesas, los juramentos, que muchas veces no se pueden cumplir. ¿Qué pasa con eso? Yo hago una promesa, siento la emoción de hacer esa promesa, ya sea buena o mala, pero no la cumplo. Ajá. ¿Qué sucede con mi alma? ¿Me afecta de alguna manera? ¿No me afecta para nada? ¿Qué sucede? Mira, es lo que te decía hace un rato. Efectivamente nos afecta, porque de alguna u otra manera el estar tratando constantemente de cumplir en nuestro estado de ánimo nos interfiere al menos. De alguna u otra forma podemos entender o percibir que algo nos falta, o muy por el contrario, que algo nos sobra, que tenemos de más, porque pasa que no solo nosotros hacemos promesas, sino que de pronto también nos hacen promesas a nosotros en el pasado. Como te decía recién, no necesariamente tiene que ser el pasado remoto de una vida anterior, sino que también puede ser en esta vida. De pronto alguien te prometió algo, y el hecho de que te prometan o que tú prometas algo ya te ata con un lazo energético, simbólico con esta otra persona. Quiero hacer un paréntesis relacionado con el mismo tema.
Y uno al mencionar alguna palabra, alguna frase hacia otra persona o hacia uno mismo, está declarando una intención, Así está es. decretando algo, Ujú. bueno o malo. Ya. Y me vino a la mente el tema del mal de ojo, que Ok. si bien uno, generalmente la gente que tiene malas intenciones no lo dice directamente, pero de alguna otra forma igual afecta Ujú. a la persona a la cual se quiere, a lo mejor sin quererlo, hacer daño. Así Tiene es. alguna relación, porque en ese caso no se habla, más que nada se intenciona. Eh, ¿Tiene alguna relación también con esto? ¿Se puede? Mira, el mal de ojo, las maldiciones, obviamente todo lo que tiene que ver como con el tema de, de la magia, por decirlo de alguna forma. Si bien es cierto, desde la TVP podemos encontrarlo, podemos percibirlo desde la energía del alma. Sin embargo, en TVP tratamos de no trabajar con ello. ¿Por qué? Porque muchas veces la magia es tan potente que hay que buscar efectivamente personas que sepan trabajar con ello. Nosotros quienes trabajamos, los terapeutas de vida pasada, trabajamos con el alma, con la recuperación de lazos, con la energía, perdón, la recuperación del alma, con el corte del lazo. Entonces, cuando intencionamos algo, como tú lo decías muy bien, de alguna otra manera decretamos, eso es más bien mental. El decreto, por ejemplo, de hoy día va a ser un gran día, es una cuestión mucho más mental. El tema de las promesas y los juramentos, y en este caso, como tú preguntas, el tema del mal de ojo, tiene que ver con un asunto un poco más emotivo, que uno le pone más emoción. Entonces, obviamente, desde ahí la intencionalidad es distinta. El decreto, como te decía, va un poco no tan ligado a esta emoción, no está como tan de la mano una cosa con la otra, en ese contexto. Perfecto. Haciendo la comparativa en el mundo más oculto, cuando uno trabaja con magia negra, uno, eh, para poder realizar esa magia, la persona que lo va a hacer necesita algo muy poderoso desde la otra persona que quiera hacer el daño. Por lo tanto, la persona que quiera hacerle daño a otra persona, por ejemplo, yo, Felipe, te quiero hacer daño a ti, Natalie, eh, de una u otra forma voy a perder una parte importante Tu energía personal. de mi energía personal o algún ser querido va a fallecer. Eso siempre va a ser así. En el caso de las promesas y juramentos, eh, ¿se pierde energía cuando prometo algo, cuando juro algo? ¿También se puede llegar a desvanecer una parte mía o afectar a alguien Mm, directamente? A ver, mira, yo creo que efectivamente, como tú lo preguntas, no es que se desvanezca de una parte de tu alma, pero de alguna forma, cuando nosotros prometemos algo, como les contaba al inicio, eh, y quizás he sido bien reiterativa, pero de pronto es como lo primordial de las promesas y los juramentos, es la intencionalidad que nosotros ponemos a la frase. Entonces, desde esa intencionalidad, desde esa emoción que nosotros le ponemos a ese juramento o a esa promesa de amor, eh, es que de alguna u otra forma nosotros hacemos y fragmentamos de alguna manera nuestra alma. ¿Qué hacemos con ello? Es que nuestra alma es como, imaginémonos como que si fuera un jarrón chino. ¿Ok? ¿Ya? Es como, no sé si has visto esos jarrones chinos que de pronto se quiebran y a veces los vuelven a rearmar Ujú. y se sellan como con pedacitos de oro y todo, ya. Quedan súper lindos bajo la vista y todo. No parecen que estuvieran O, fragmentados. claro, de alguna manera no se nota la falla porque se rellenó, digamos, con oro, con distintas cosas. Pero sin embargo, cuando lo miramos más profundamente, nos damos cuenta que todo ese relleno que se puso son trocitos y fragmentos que se quebraron y que quedaron por ahí esparcidos, que de alguna otra forma no pudieron volver a unirse a ese jarrón. Entonces, si tú te pones a pensar, nuestra alma es similar a ese jarrón. Cada vez que hay un evento que nosotros ponemos intención frente a ello, nuestra alma se fragmenta de cierta forma
y seguimos viviendo ese momento. A diferencia del jarrón chino, no nos podemos poner oro, digamos, alrededor, pero sí nos podemos volver a rearmar. Sin embargo, hay trocitos que muchas veces se quedan viviendo en ese momento y en esa experiencia. Entonces, con esa intención que nosotros le ponemos a la promesa y al juramento, seguimos viviendo eternamente esa promesa, ese juramento. Entonces, hay un trocito nuestro ahí. Y en eso es lo que nosotros debemos recobrar. Vuelvo a insistir, al que el alma sea atemporal, entendiendo que el tiempo solo existe para nosotros, para poder ordenarnos en nuestra lógica de vida, el alma está viviendo ese proceso constantemente, día tras día, que para nosotros pueden haber pasado siglos, años, eternidades. Sin embargo, el alma lo está viviendo presente, absolutamente presente. ¿Qué pasa, por ejemplo, con el amor romántico? Tú mencionabas que era siempre tratar de prometer o poder llegar a un punto de consenso, por decirlo así, que no se haga eternamente, te amaré por todas las vidas que me quedan. ¿Por qué no deberían hacerse promesas de amor, de este amor romántico? Mira, no es que de alguna otra manera se deba evitar hacer promesas de amor romántico, sino más bien, de alguna u otra forma, es tener claridad respecto que la promesa, como te decía hace un rato y como bien tú preguntabas, debemos acotarla ojalá al tiempo real de lo que vivimos en esta experiencia. Por ejemplo, no es lo mismo decir te voy a amar por siempre que yo te voy a amar mientras estemos juntos, mientras esta relación funcione. Porque de alguna otra manera el yo te voy a amar por siempre implica que de alguna u otra forma ese siempre trae oculta de cierta manera el hecho de ¿qué pasa si esta otra persona de pronto hay maltrato de por medio? Ese siempre se relaciona con que, bueno, tengo que aceptarlo porque yo prometí amar por siempre. Esto no se hace de manera tan consciente finalmente, es una cosa así como mucho más desde el alma. No es una cosa que uno lo piense, digamos. Entonces, cuando uno promete, por ejemplo, amar para siempre, y termina una experiencia física, por ejemplo, de una vida pasada, que puede haber sido una pareja a la cual amaste mucho, pero resulta que en esta experiencia de pronto puede que no llegue de la misma forma. Puede que esa persona que fue tu pareja, que fue la persona que más amaste en esa experiencia desde lo romántico, hoy día cumpla otro rol en esta vida. Lo que significa que el amor se va a transformar. Ya no es el mismo romanticismo, ya no es la misma necesidad desde lo romántico. Entonces, es como lo que te explicaba hace un rato, intento avanzar en la vida, intento formar pareja, pero resulta que llevo arrastrando una promesa de amor eterno con otra persona. Entonces, chuta, este otro ser que me quiere, que me cuida, al cual yo también le tengo cariño, quizás me sienta incluso enamorada, pero de pronto siento que hay algo más que me falta, que ese amor tan importante que yo sentía en esa vida me sigue faltando acá y lo sigo buscando eternamente. O pasa mucho también, ocurre que llegan personas, consultantes a la terapia y te dicen, sabes que mira, es que nunca me ha resultado una relación sentimental y estoy seguro de que va a llegar mi alma gemela. Y lo siguen intentando y resulta que muchas veces ocurre que esta alma gemela no es que exista de pronto, sino que quizás estás atado a un otro a través de un juramento, a través de una promesa que hiciste en una vida pasada. Entonces por eso que no logras ver ni identificar el amor real en esta vida, en esta experiencia. ¿Y qué pasa, por ejemplo, con estas promesas que son generalmente más habituales, que yo te prometo a ti, te voy a cuidar toda la vida, te voy a proteger toda la vida,
te lo prometo, te lo juro, hijo mío, hija mía, esposa, esposo, te prometo que voy a cuidarte toda la vida. Si yo te lo prometo a ti, de una u otra forma, según lo que tú me estás diciendo, estoy limitando tu capacidad o tu intención de poder buscar el amor quizás en otra parte, en otra vida me refiero. Y no necesariamente en otra vida, porque de pronto cuando tú le dices, por ejemplo, a un hijo, a una hija, te voy a cuidar por siempre, de alguna u otra forma también le estás impidiendo la posibilidad de que ese ser humano se cuide solo, que desarrolle esa habilidad, porque tú también lo ataste con un lazo simbólico. Entonces no permites que de alguna manera crezca. Siempre vas a estar tú ahí pendiente de que no crezca, porque tú necesitas de alguna manera, por ejemplo, cuidarlo, porque prometiste que le vas a cuidar para toda la vida. ¿Qué pasa, por ejemplo, si este hijo o esta hija decide irse a estudiar afuera? ¿Qué va a pasar con los almuerzos? Vas a estar constantemente llamando para saber si comió, si no comió, si está durmiendo, si no, porque de alguna otra forma tú te comprometiste, tú prometiste, tú juraste que ibas a cuidarlo para toda la vida. Pero eso también es lo más natural que uno puede hacer en el caso de los hijos como padres. Así es. ¿Cómo me puedo dar cuenta o cómo sería, bueno, no hay un manual, pero la manera correcta de poder enfrentarse a estas realidades que sin duda alguna el consciente nos tiene habituados y que el inconsciente, que es lo que realmente importa, trata de siempre buscar formas diferentes de hacerlo. Es que finalmente, claro, tú dices, es natural como decirle a tus hijos que los vas a cuidar. Es cierto, pero también como papás uno tiene que entregarles herramientas para que ellos aprendan a cuidarse. Entonces ahí está como la línea. Cuando uno promete que va a cuidar a alguien para toda la vida, tú estás utilizando ese contrato simbólico y emocional. Y quizás parte de la otra persona sin que ella lo quiera. Exactamente, como bien pregunta Nancy ahí también, o sea, de alguna u otra manera en contra de su propia voluntad. O sea, tú estás haciendo una promesa, pero de cierta manera también le estás cortando las alas a este hijo o a esta hija, intencionando de que tú vas a ser el responsable de sus cuidados. No sé si se entiende la... Perfectamente, y de hecho incluso se me viene a la cabeza una frase de Alejandro Jodorowsky que dice que él se siente muy, no recuerdo muy bien exactamente, pero se siente muy feliz al amar a su gato y como su gato lo ama a él. Claro. Porque se ama libremente. Claro. O sea, no tienen ataduras de nada, Exactamente. no tienen ninguna presión, ellos se aman como son y por lo que son, Así simplemente. es. Claro. Entonces, si te das cuenta de alguna otra manera, así es el amor, pues, así debería ser, digamos, sin esa atadura, sin el prometer amor eterno, porque de alguna otra forma existe esa variante de la simpleza del ser libre, del poder funcionar de manera libre ante eso. Y de acuerdo a esto, a las promesas y juramentos, mandatos incluso, decretos que uno hace en la vida y que de repente lo hace con mucha rabia o con mucho amor, pero que en el fondo igual te atan y atan a los demás. ¿Se pueden terminar con estos juramentos, con estas promesas? ¿Se puede cortar? ¿Y cómo se puede hacer? Mira, desde la TBPI, desde la terapia de vida pasada, nosotros buscamos a través de la expansión de conciencia hacer que el consultante encuentre, de que el alma encuentre la respuesta de lo que estás necesitando cortar en ese momento. Entonces, cuando estamos en esa situación, nosotros como terapeuta, primero, efectivamente respondiendo a tu pregunta, sí se puede cortar, sí se puede terminar con ese juramento, con esa promesa, digo, siempre y cuando el consultante esté de acuerdo. Nosotros no podemos obligarlo a que esa promesa o ese juramento se caduque. Claro, porque también es relevante mencionar que al momento del consultante llegar a la terapia de vida pasada,
no es que el consultante sepa, no, ¿sabes qué? Hizo un juramento en la otra vida Exactamente. o en esta vida y quiero terminarlo, porque muchas veces No se uno no se sabe. da cuenta, a veces No. pasa de largo y no se sabe. Y en la misma alma, perdón que me meta No, tanto, pero está es bien. la misma alma la que decide a dónde Exactamente. tiene que sanar primero. El alma sabe, El sabe a alma sabe. dónde llegar. Exactamente. Entonces, desde ahí, y como bien tú lo dices, y yo creo que es súper importante hacer hincapié en eso, nosotros la mayor parte de las veces no nos damos cuenta que hacemos juramentos en esta vida. Imagínate entonces la poca conciencia que tenemos respecto a otras vidas. De hecho, hay muchas personas que ni siquiera saben o que de alguna manera no tienen conocimiento respecto a que ocurren vidas anteriores o vidas futuras. Entonces, desde ahí no sabemos que hemos hecho promesas de amor eterno, por ejemplo, o de odio eterno, o de pronto de cuidados para toda la vida. Y obviamente cuando llegamos a ese momento, como te digo, cuando el consultante decide si estoy dispuesto a caducar con esta promesa, se hace una frase simple con sus propias palabras, por ejemplo, yo, Natalia Orellana, eh, y cambio la frase en positivo, le pongo un tiempo y de alguna u otra manera tengo que ponerle más o menos la misma intensidad que cuando hice la promesa. Porque si no lo intencionamos, como lo hablábamos al comienzo, obviamente es muy difícil cortar con ello y es muy difícil también eh, terminar con los lazos energéticos que nos generó esa promesa y que obviamente nos ha impedido seguir funcionando en esta vida. ¿Y qué pasa, por ejemplo, con las promesas o juramentos que uno hace relacionados con algún futuro mejor? eh, Como una especie de decreto. claro, por ejemplo, yo me prometo a mí mismo que voy a ser, no sé, por ejemplo, estoy estudiando el mejor de la clase. Ok. Me prometo a mí mismo, estoy en el trabajo, ser el presidente de la corporación. Ujú. ¿Qué pasa con eso también? Son promesas, a mi punto de vista, positivas, Ok, como buenas, dices como tú. buenas, claro. Mira, de cierta manera yo tengo la sensación que las promesas en general, como te decía al comienzo, son instancias en donde de alguna otra manera nosotros ponemos esta intención y que nos fragmenta de cierta forma. Ahora, cuando tratamos de prometernos a nosotros mismos, no es lo mismo que obviamente si lo hacemos a un tercero, porque de esa manera estamos prometiéndonos a nuestra propia alma. Entonces, igual hay una intencionalidad. Ahora, desde ese punto de vista, generalmente las promesas, los juramentos a nosotros mismos son bastante más acotados. ¿Ah? Eh, lo que tú acabas de decir, o sea, como por ejemplo, yo juro que voy a ser, por ejemplo, el presidente de la empresa. Pero me refiero más Eh, a una mentalidad. Es que ahí justamente quería llegar a ese punto. Yo tengo la impresión de que la pregunta tuya va un poco apuntada hacia los decretos. Yo Sí, decreto que voy a ser el presidente. O sea, bajo ese criterio es un poco como la frase. Probablemente utilizamos la palabra, pero de alguna otra manera el decreto, como te decía hace un rato, es un poco más mental. De alguna otra forma no tiene la misma intencionalidad que una promesa y que un juramento. Entonces, desde ahí el que decretemos ciertas cosas nos permite caducarlo de una manera mucho más sencilla que una promesa o un juramento, porque de alguna forma no tiene la misma emoción que una promesa. No es lo mismo decretarse un buen día, no sé, el que voy a ser el mejor de la clase, que finalmente prometer cuidado eterno a un padre enfermo, por ejemplo. Prometer amor eterno a una pareja que tuve en otra instancia, en el pasado, que puede ser, como te digo, en esta experiencia de vida o en una experiencia anterior. O incluso en una experiencia futura, porque de alguna otra manera eso también nos afecta en el presente. y en el aspecto de los juramentos negativos, Uh-huh. eh, tienen una... Yo siempre he sentido que no sé, las cosas negativas pueden tener una mayor intencionalidad, Okay. porque
el poder de lo negativo también es muy valga la redundancia, es muy poderoso. Como desde la fuerza de la palabra, dices tú. Desde la fuerza de la palabra y de rituales también que puedan hacerse con respecto a esas promesas, ya sean mediante la palabra o escritas. También me imagino que afectan a nuestra alma directamente y a las demás. Sí, mira, obviamente el tema de los juramentos negativos nos afecta a nuestra alma y afecta obviamente al alma de la otra persona a la que uno está como lanzando este juramento, como incluyéndolo en este juramento. Ya. Perdona que interrumpa, pero por ejemplo se me viene a la cabeza una persona que pueda ser suicida. Trato de dar un ejemplo y digo, yo soy la persona suicida y digo, no merezco vivir, no merezco esta vida, no merezco tu cariño. Ya, eso es más decreto que juramento. Ya, pero de una u otra forma me afecta en las otras posibles vidas. Absolutamente, absolutamente, porque de alguna otra manera, más que la frase en sí misma, afectan un montón de otras cosas. Finalmente, que quizás el guión de vida lo terminaste antes de tiempo y que a lo mejor no terminaste de hacer la tarea que venías a hacer en esa vida. O de pronto que tu alma quedó tan inconclusa que no logró volver a reunirse con el todo y seguiste por ahí dando vueltas y quedaste como impregnado como una entidad de pronto frente al alma de otra persona, a alguien que quisiste mucho, o de pronto simplemente como divagando ahí en ese contexto en donde te desenvolvías habitualmente, pero no necesariamente como un juramento. Eso tiene que ver, como te digo, un poco más con esto de los decretos. Yo decreto, no se dice de manera tan consciente, o como un mandato, digamos. Eso que tú me acabas de decir como el ejemplo del suicida es un poco más un mandato, un tema mucho más mental que de alguna manera digo, uno se lo graba en la mente y eso te hace como funcionar de ahí para adelante con distintas acciones frente a la vida. Pero no tiene la misma fuerza que un juramento y que un mandato. Tú mencionaste el tema de las entidades. En otra sesión vamos a hablar con mayor profundidad respecto a las entidades, a las posesiones y desposesiones. Vamos a tener a un gran invitado, colega tuyo. Así es. Que próximamente vamos a estar anunciando la fecha de esa sesión. Muy, muy, muy interesante. Perdón que te interrumpa, pero en verdad es un tema súper interesante de abordar, porque el tema de las entidades, muchas veces nosotros lo miramos como algo bien desde afuera, lo miramos bien como por el costado y tratamos de evitarlo un poquitito, pero en lo que a almas respecta, las entidades están mucho más presentes de lo que nosotros mismos creemos. Entonces, definir una entidad no siempre tiene que ver con lo negativo que este término nos hace como identificar, digamos. Claro, como que siempre uno piensa entidad algo negativo. Y de pronto no necesariamente están así. Ahora, por supuesto, nos quita un poco de energía personal y todo eso, pero bien como lo dices tú, lo vamos a hablar mayormente y con mucha más intensidad con un colega prontamente en un envío, que es un tema muy, muy interesante. Súper interesante. Así es, así que no sé, dejemos invitado a la gente para la próxima sesión, que también va a tener un tema muy emocionante y que uno de repente no se imagina lo maravilloso que puede ser el mundo de la naturaleza, de las plantas, de las flores. Así es. Estoy hablando de las flores de Bach. Así es. Porque sin duda alguna tienen beneficios que muchas veces se minimizan y se ridiculizan. Bueno, también esto está sujeto a que hay mucho, por decirlo así, circenses. Claro, lamentablemente. Así que para que deje invitado a la gente
para la Mira, próxima sesión. como decía Felipe, lamentablemente habemos muchos terapeutas que estamos bien formados, que tenemos harta experiencia en el tema de la medicina complementaria. Sin embargo, hay muchos otros que lamentablemente hace unos años atrás ya partieron teniendo, no sé, un fin de semana de pincelada de alguna medicina complementaria y terminan funcionando, digamos, como tal. Entonces, obviamente eso ha permitido, Desprestigiado digamos, el rubro. claro, que se mire mal, de manera mal vista, digamos, pero eh, la importancia está en que hoy día queremos dejarlos invitados para nuestro próximo en vivo, que como bien Felipe nos contaba, vamos a hablar de las flores de Bach, de las implicancias de ella en nuestra vida, de cómo afectan de alguna manera y de cómo actúan, que es lo más importante, y que creo que es súper relevante que podamos de a poquito, digamos, introducir la medicina complementaria en nuestro día a día, que de alguna otra forma la medicina complementaria es absolutamente primordial para sanar la mente, para sanar el alma. Yo agradezco la presencia de cada uno de ustedes, las preguntas de Nancy particularmente hoy día, que estuvo muy atenta. Esperamos que les haya gustado este tema. Obviamente hoy día fue también, a pesar del rato, una pincelada de lo que podríamos estar hablando de las promesas, juramentos y votos. Así que bueno, quedamos atentos a cualquier duda. Si les quedó algún tema pendiente, alguna pregunta por hacer, nuestras redes sociales van a estar absolutamente abiertas para que ustedes las hagan llegar. Y bueno, los dejamos invitados para el próximo sábado a la misma hora. Y obviamente con un tema maravilloso que son las flores de Bach, la medicina complementaria. Y como bien dice Nancy, medicina preventiva desde el autoconocimiento y la conciencia. Así que maravilloso. Muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias, Así es. Yo les prometo a todos un juramento de que la próxima sesión va a estar excelentemente buena. Así que los dejo invitados a todos, que tengan una muy buena noche. Ya, pero viste, hiciste una promesa acotada. Cuidado con lo que prometen. Exacto. Tengan ahí, hoy día que están conscientes de eso, prometan acotado, con tiempo y con palabras así súper concretas. Así que a cuidarse. Y gracias, que estén muy bien.